química de los seres vivos. Como que la química orgánica se producía solamente a través de los seres vivos, por ejemplo, la urea. Luego se encontró que la urea se podía sintetizar, entonces la química orgánica quedó como la química del carbono. Se define así el estudio de la química de todos los compuestos que tengan carbono en su estructura. Y nosotros estamos llenos de compuestos orgánicos con carbono, ¿no? Nosotros somos carbono puro. Los compuestos orgánicos provienen de fuentes vegetales y animales de combustibles fósiles. No quiere decir que se unió un dinosaurio y yo voy a encontrar petróleo. Un error conceptual muy malo. Justamente el petróleo viene de fósiles, pero de los crustáceos y vegetales de algas marinas, sometidos a grandes presiones y temperaturas, y en unas condiciones de temperaturas y de atmósferas, que le permitió generar este líquido negro con una gran cantidad de gas en la parte superior, que se lo conoce como petróleo, como el petróleo, ¿no? Como el oro negro. La constitución de la parte más básica compuesta por carbono e hidrógeno. Justamente en esta fotografía el carbono siempre se lo dibuja, se lo piensa como un color negro, y las estructuras más pequeñas son enlaces de hidrógeno. Y ahí viene, el carbono tiene 4 electrones a disposición para formar enlaces. De estos, el hidrógeno tiene un solo electrón para formar enlace, y con su único electrón se enlaza con el otro electrón del carbono. El carbono tiene 4 y ocupa cada electrón del carbono, que son 4, con 4 hidrógenos. Ahora bien, ese es la primer molécula básica de la química del carbono, donde aparecen cientos y cientos de cadenas de carbono conocidas, como ustedes ya vendrán la palabra, polímero, ¿sí? De las cuales vamos a ver un montón en lo que es la química orgánica y en proteínas, enzimas, en todo lo que es el metabolismo, que ahí vamos, ¿no? El metabolismo del cuerpo humano. Ahora bien, la química del carbono, la química orgánica, estudia todos los compuestos que tienen carbono en su estructura, y la química biológica estudia la estructura y funciones y transformaciones de los compuestos en los seres vivos, ¿no? Entonces de acá viene la parte de la bioquímica, mientras es una mezcla de lo que es la química orgánica, porque tiene todos los compuestos de carbono. El más famoso, la vedette, es la glucosa, y luego viene la química biológica, que justamente es la que se encarga de estudiar qué pasa con todos esos compuestos orgánicos dentro de nuestro cuerpo en las distintas transformaciones, ¿no? En los seres vivos. Y ahí viene el que se estudia el metabolismo celular de las células eucariotas, que son las mayoritarias de las vegetales, animales y los seres humanos. Importancia de la química orgánica. Los seres vivos estamos formados por moléculas orgánicas, ¿no? Proteínas, ácidos nucleicos, azúcar, grasa. Todos ellos son compuestos cuya base principal es el carbono. Los productos orgánicos están presentes en todos los aspectos de nuestra vida, en la ropa que vestimos, los jabones, los shampoos, los desodorantes, la medicina, los perfumes, utensilios de cocina, la comida. El carbono está, por eso se llama la huella del carbono, ¿no? Justamente la huella del carbono se refiere a esto, ¿no? La producción cómo es la utilización del carbono en nuestra vida. Desarrollo sostenible de la química. Los productos orgánicos han mejorado nuestra calidad y esperanza de vida. Podemos citar los compuestos orgánicos son más utilizados, son los antibióticos, ¿no? Los antibióticos, y vuelvo a destacar el problema en la definición de antibiótico, ¿no? Los antibióticos son unos fármacos, son digamos, fármacos en el sentido más común, pero son justamente metabolitos producidos, sustancias metabólicas producidas por organismos vivos, bacterias u hongos, que generan en nuestro cuerpo
algún tipo de inhibición a ciertas de crecimiento de otros microorganismos, ¿no? Eso es lo que es un antibiótico. Ahora, en ciertos casos, los compuestos orgánicos también han generado una cuestión ambiental importante, como la contaminación e incluso enfermedades para los seres humanos. Tenemos moléculas orgánicas naturales, moléculas orgánicas artificiales, o sea que las diferencias son las orgánicas naturales, son las que se producen las llamadas biomoléculas, que muchos me definieron en el trabajo anterior. Yo le pedía bioelementos y me definieron y me desarrollaron todo lo que eran biomoléculas orgánicas y me las diferenciaron de las biomoléculas inorgánicas como el agua. Las moléculas orgánicas artificiales son sustancias que existen en la naturaleza y han sido fabricadas o sintetizadas por el hombre, ¿no? No existen. Por ejemplo, el plástico, como una molécula orgánica artificial. Uso del carbono. Bueno, el uso principal es en la forma de los hidrocarburos, como el gas metano y el petróleo crudo. El petróleo se utiliza para producir gasolina, queroseno, a través de las destilaciones. La celulosa, los plásticos, el grafito. Nosotros dentro de lo que es la química orgánica vamos a ver el carbono en la naturaleza, el ciclo del carbono, el átomo de carbono, los compuestos del carbono, las propiedades, las fórmulas y la clasificación. Propiedades del carbono, los enlaces covalentes con otros carbonos, ahora van a ver los isómeros, los grupos funcionales, uniones covalentes con otros átomos. Todo esto es lo que vamos a ir viendo y que también así está detallado en el libro. El carbono es un elemento, obviamente, dentro de la tabla periódica, está ubicado en la familia de los carburos, ¿sí? Un no metal que aparece combinado con muchísimos tipos de elementos y se encuentra fácilmente en la atmósfera como dióxido de carbono, carbono, monóxido de carbono, en la corteza terrestre como carbonato de calcio, el famoso mármol, la piedra caliza, que es nada más y nada menos que carbonato de calcio, como nuestros dientes, en el interior de la corteza terrestre. Acá, miren esto acá, justamente este crustáceo. Carbonato de calcio encontramos muchísimos en el mar, en los crustáceos, en el petróleo, en el carbón, en los gases, todo tiene carbono. En la carbono en la naturaleza vamos a ver el componente esencial y forma parte de nuestros compuestos muy diversos. Ahí tenemos todos azúcares, glúcidos y lípidos, ¿sí? Los glúcidos, y acá yo les mostraba hoy. ¿Vieron cuando les mostré el teléfono y les dije que teníamos como una zona planar? Acá están viendo, es un compuesto orgánico formado por 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, una estructura de 6 carbonos, un ciclo cerrado. Y acá justamente estos se van a cansar de ver estos, porque acá tenemos los azúcares. Vamos a poder tenerlas así con esta formita, van a tener la sacarosa, y acá esto que ven acá, así como esas apenas se ve, ya van a verlo en los libros, van a ver que son los enlaces alfa o beta. Los enlaces alfa son los que son hidrolizables, los beta no son hidrolizables. Acá tenemos las proteínas son, miren, acá tenemos una proteína. Así está más o menos, en esta forma está la proteína del huevo, por eso es que no se come el huevo crudo. La clara del huevo no se come porque las enzimas no pueden llegar a este nudo para poder actuar y metabolizar, digerir estas proteínas. Entonces, lo que se hace es desnaturalizar estas proteínas para que queden de esta manera desenredadas y las enzimas de nuestro cuerpo puedan actuar libremente, ¿sí? Esta es una de las razones. Luego tenemos los lípidos, ¿sí? Las grasas, estas son las grasas, los ácidos nucleicos que forman como hélices. Todo esto tienen estructuras de aminoácidos. ¿Los aminoácidos qué son?
carbono, tienen carbono en su estructura. El carbono en la naturaleza es impresionante. El carbono es un no metal con un enlace covalente, y el enlace covalente tenemos dos, ¿cómo les puedo decir? Dos situaciones del carbono, no, dos compuestos, dos sustancias antagónicas entre sí. Una es el carbono, el carbono negro que ustedes conocen, que se rompe, que el grafito con el que escribo el carbono del lápiz, el carbón del lápiz, pero que se rompe, que es barato, que lo encuentro en todos lados, que es quebradizo. Y luego tengo el mismo carbón, pero que vale una fortuna, que no se encuentra fácilmente, que tiene ciertas características como que puede cortar el vidrio, que refleja y refracta la luz de una manera majestuosa, que se llama diamante. Que hay pocos en la parte de la superficie de la Tierra, y que el diamante es nada más y nada menos que una estructura, un enlace covalente tridimensional, 3D, en esta situación, que pasa el carbono común laminar a un carbono tridimensional, en condiciones de temperatura y presiones completamente drásticas, altas, muy altas, y de esta manera se reacomodan en este tipo de estructura tridimensional los átomos, formando así el diamante. Profe, Sí. ¿lo que sería el carbón, digamos, no sería también tridimensional? No, el carbón común este carbón es una estructura laminar. En condiciones de presión y temperatura alta, los átomos de carbono se reubican formando una red cristalina, 3D. Y esto es el diamante. Por estos huecos es que puede pasar la luz. ¿Sí? Así es el diamante. Claro. Hoy en día se fabrica diamantes artificiales debido a que se expone al carbón, al átomo de carbono, a presiones y temperaturas, de manera que puedan formar esta red tridimensional. No hay electrones móviles, eso explica la extraordinaria dureza y su insolubilidad en cualquier disolvente, y es nula la conductividad eléctrica. ¿Por qué? Porque electricidad es electrones libres. Para que haya electricidad tiene que haber electrones libres que conduzcan la corriente eléctrica. Por eso es que el agua corriente de red conduce la corriente eléctrica. ¿Por qué? Porque tiene cationes y aniones disueltos, cargas negativas y positivas, cargas negativas principalmente, que pueden acompañar al movimiento de los electrones, entonces estos conducen la corriente eléctrica. El carbono en la naturaleza, ahí tenemos el grafito, y ahí está la situación planar que te decía yo, ¿ves? Se disponen en láminas planares. Pero son como láminas acumuladas, por así Claro, decirlo. son como placas, una arriba de la otra. Claro, por eso se va como degradando, por así decirlo, si lo... Por eso es quebradizo, no degradando, quebradizo. Es una sustancia negra, brillante, blanca, untuosa al tacto, suave. Se presenta en escamas o láminas cristalinas ligeramente adheridas entre sí. Tienen que leer bien esto para que no digan lo que le pasó a Mati, que se degrada. Usan mucho esa palabra degradación, en cualquier lado la ponen. Y cuando les toque decir degradar, le van a querer poner otra palabra porque no quieren usar degradar. El cuarto electrón, acá está, explica, el cuarto electrón se sitúa entre las láminas y posee movilidad, por eso el grafito es fácilmente exfoliable, o sea, se saca en capas. Y un excelente conductor del calor y la electricidad. Por eso el carbón da calor, por eso hacen asado con el carbón. ¿Estamos? Fíjense la diferencia. El carbono en la naturaleza, fullerenos. Estos fueron encontrados hace muy poco. Se descubrió en 1985, en el 80 y algo descubrieron los nanotubos. Se han vuelto populares entre los químicos no solo por la belleza estructural que tiene la forma de los
y la forma de esfera y elipsoide que tiene, sino cómo lo que se puede hacer con los fullerenos, que son todos átomos de carbono uno al lado del otro. Miren lo que es. Esto obviamente es una representación, ¿eh? Obviamente, ¿quién no vio en la primaria el ciclo del carbono? Esto para que ustedes tomen conciencia de lo importante que es el carbono como elemento en la tabla periódica y en la vida, ¿no? Pues el ciclo de carbono es infinito. Tenemos energía solar con el dióxido de carbono del ambiente, estas plantas producen fotosíntesis, estas células eucariotas generan fotosíntesis a través de los cloroplastos, absorben agua y nutrientes, los nitratos, todas las sales minerales necesarias para crecer, liberan oxígeno, el oxígeno es respirado por todos los heterótrofos, por todos los animales y los humanos el oxígeno. Además, los animales ingieren, comen, los vegetales son omnívoros, y ahí venía por qué yo pedía la definición de heterótrofo, autótrofo. Justamente son estos animales consumen el carbono, luego ellos lo procesan, lo metabolizan, lo digieren, luego ellos mueren y nuevamente aparecen las bacterias descomponedoras y los hongos descomponedores y pasa la materia orgánica al suelo, inorgánica, orgánica, y otra vez el ciclo del carbono empieza a comenzar, ¿sí? Después tenemos las plantas, las torres de petróleo, ¿no? Que a través de destiladoras, que destiladoras son tipos de destilerías, no son, sino sí, pues son máquinas destiladoras, tienen otro nombre. Refinerías. Sí. Sí, me parece que sí, viene por ahí, pero quería decir otra palabra. Refinamiento, bueno, no importa. Y bueno, y ahí podemos separar distintos tipos de materiales del petróleo, y dentro de lo más barato el gasoil hasta lo más caro la nafta de mayor alto octanaje. ¿Octanaje qué quiere decir? Mayor cantidad de carbono, 8 carbono específicamente. Cuando vos pedís, dame la nafta super, estás pidiendo una nafta que tiene 97% de octanaje, 95% de octanaje, o sea que tenés 95 carbonos, del 95% de octano en 100 centímetros cúbicos de nafta. Y si vos pedís la Infinia, no, ¿cómo es la otra? La super, ¿B-Power? Bueno, sí, la Ultra, más cara. profe. Ultra no es. Sí, la más cara. Vos le estás pidiendo de 98 octanaje, que significa 98 mililitros cada 100 mililitros de la solución de nafta, ¿sí? O sea, le estás pidiendo 2% más del anterior. Eso estás pagando. ¿Qué tiene que ver eso con el auto? Tiene que ver que a mayor cantidad de cadenas carbono, mejor combustión para el auto. Supuestamente debería rendirte un poco más la nafta. Además de que a la nafta super o a la otra le pongan más porquería, menos porquería, que hace que el auto también se vaya ensuciando más. Eso es otra cuestión. Pero siempre tiene que ver con esto, ¿no? Y lo primero, cuando hacen la perforación de un pozo, lo primero que sale es gas, y de ahí se obtiene el gas que nosotros consumimos. El átomo de carbono, tabla periódica, ¿así lo van a encontrar? No, así no lo van a encontrar porque la tabla periódica tiene el 6 arriba y el 12 abajo. Así se representa un átomo. Carbono, el elemento, 6 protones, 6 electrones, 12 la masa atómica, 12 unidades de masa atómica, 6 protones, 6 neutrones. Y acá van a ver, el átomo de carbono tiene 4 electrones para poder enlazarse. Cuando se une a otro electrón, forma la regla del octeto. ¿Qué le interesa a cada elemento de la tabla periódica? Acercarse al gas noble más cercano, o sea, 8 electrones. Y luego, cuando forman el par de enlazado, tenemos esta línea. Un par de electrones enlazados, cada par de electrones de junto con otro se forma con una línea.
¿sí? A esto se le llaman enlaces. Cuando es una línea, simple. Cuando son 2 líneas, doble. Cuando son 3 líneas, se llaman triples. Todo esto, cuando están enlazados, comparten electrones, se llaman enlace covalente. Compuestos orgánicos tenemos pilas. Esto, la distribución de electrones, no me interesa que ustedes sepan, pero sí es muy jodido el tema de los espines, cómo van, cómo vienen. Trabaja a nivel orbitales. Esto es química orgánica avanzada y es horrible. Características químicas del carbono. Bueno, tetravalente significa tetra de 4, valente de valencia, que son los electrones que están a disposición para formar enlace. Ahí lo explica, 4 enlaces. Dispone de 4 electrones en su nivel más externo, que quiere decir que eran los 4 electrones que yo le dije desde primera diapositiva que son dispuestos para formar. En total el carbono tiene 6 electrones, pero solo 4 están a disposición para enlazarse. Es como que ustedes me digan, profe, usted tiene 4 extremidades, pero 2 nada más. ¿Ustedes me ven o no me ven? 2, que son sus 2 manos, pueden tomar a otra persona de la mano. Y sí, está en lo correcto. El carbono tiene 6 electrones. El carbono tiene 6 electrones, pero solo 4 electrones de los 6 pueden enlazarse con otro. Y a lo que le interesa al carbono es siempre llegar a 8. O sea que si yo tengo 4 hidrógenos a mi alrededor, 4 tenía yo electrones y 1 me aporta cada uno, son 8. Luego puedo hacer los enlaces que yo quiera. Puedo enlazarme con otro carbono y formo un doble enlace. Entonces me van a quedar 2 patitas para unirme a otro hidrógeno. Acá yo puedo tener, yo acá ocupé 2 electrones, 4, tengo 2, 3, 4. Y con otro hidrógeno del otro extremo. Por cada patita que ocupo, me queda libre un electrón para unirme a un hidrógeno. Acá ocupé 3 bracitos, me queda 1 para unirme a un hidrógeno. ¿Se entiende? Y así voy a tener ligaduras simples, dobles o triples. Ano, eno, ano, eno, ino. Profesora, eso no lo pude imprimir, no me permite lo que ya te di la opción para que lo puedas imprimir. Ah, ok. Química orgánica, bueno, acá tenemos los hidrocarburos, esto lo tienen que saber, es un cuadro súper importante. Los capítulos que yo les di de los libros son para que ustedes vayan desglosando cada parte. Yo no me puedo detener en explicarle cada uno de lo que es el libro, porque es química orgánica, es química del secundario, pero sí tienen que entender que les puedo decir que recuerden que los hidrocarburos se dividen en alifáticos, que son de cadena abierta, y los cíclicos de cadena cerrada, que es lo que yo le expliqué hoy en la primera diapositiva. Esa estructura que tenía como un doblado, así una Z, como mi teléfono, yo le dije que eran cíclicos. Por ejemplo, el fenol, el fenol es un hidrocarburo cerrado, aromático. De cadena abierta pueden ser saturadas o insaturadas. Las saturadas son los alcanos. ¿Quiénes entran acá? Todas las grasas animales. La manteca. Insaturados los alquenos y los alquinos. Acá entran los aceites, por ejemplo. En los alquenos los aceites. Puede haber algún alquino, pero entran los aceites. Los ciclos saturados, los cicloalcanos, muy poco conocidos, pero alguno, por ejemplo, puede ser la piridina, ¿sí? Que puede ser de algún antibiótico que les puede sonar. Los insaturados, los cicloalquenos, los cicloalquinos, muy pocos, pues son inestables los alquinos, los cicloalquinos. Y los aromáticos, ¿quién no conoce los aromáticos? Los derivados del benceno, hidrocarburos cíclicos, insaturados o propiedades particulares. Los hidrocarburos cíclicos tenemos el fenol, la anilina, la famosa anilina que antes los turcos tenían piletas y empezaron a tener la gente con cáncer y moría muy joven justamente porque la anilina que se compra todavía en paquetitos en una ferretería para teñir telas, la anilina es cancerígena, es altamente cancerígena y es un hidrocarburo aromático cíclico, ¿sí? Y tiene aroma, por eso se llaman aromáticos. Y estos cicloalcanos no son aromáticos.
Y la diferencia entre los cicloalcanos y los aromáticos es un anillo, que ya van a ver cuál es el anillo. Acá está. Acá tenemos un alcano, metilbutano. Para su información, quiero comentarles que en los parciales se puede llegar a pedir escribir las fórmulas químicas de los compuestos. Por lo tanto, en algún momento les voy a dar algún tipo de... vayan ejercitándose entre ustedes, yo les puedo dar, pero más adelante les puedo dar un formulario de Google donde ustedes van a tener que marcar o subir, y yo después les voy a dar como una nota dentro de lo que sería un trabajo de presentación, ¿sí? Ustedes lo pueden usar como para autoevaluarse, pero tienen que saber escribir algunos alcanos, alquenos y alquinos más comunes. Yo después igual les voy a dar una clase sobre esto, no es que tampoco les voy a decir, bueno, estudienlo solo. Los cicloalcanos, ustedes vean acá, carbono tiene 2 hidrógenos, pero ¿qué significa? Que esas 2 patitas, esta es una estructura que se llama compacta, no estructura desarrollada. ¿Por qué desarrollada? Sería que estos hidrógenos no estén escritos como CH2, sino que estén escritos así. Así. Esta es una estructura desarrollada. Acá tendría que estar escrito un hidrógeno, acá el otro hidrógeno, acá el otro hidrógeno, acá el otro hidrógeno. Otra forma de escribir esto sería así. ¿Ve? CH2. Es lo mismo. Luego el hidrocarburo aromático es este anillo, que es un doble enlace, que en realidad ese doble enlace, como por resonancia, ¿qué significa resonancia? Que acá hay 2 electrones unidos, pero que resuenan en todo el anillo, entonces forman esto. Un anillo que es, en realidad, no es que es un anillo todo el tiempo, sino que estos electrones se mueven y solo se dibuja como si fuera un anillo, ¿sí? Este anillo es aromático. De ahí viene que son los hidrocarburos aromáticos. Todos los hidrocarburos que tengan este anillo son aromáticos. Pero entonces sería como una cadena ahí, ¿o no? Ay, no, se escuchó todo mal. Pero sí, sería como una cadena. Pregunta si sería como una cadena. Si fuera como qué? Si sería como una cadena. Ajá. Sí, como una víbora que se come la cola. Como... Gracias. Todo el tiempo girando. ¿Alguien del grupo puede imprimir lo que mandó la profesora de química? Porque yo no pude imprimir ninguno. ¿La profe de qué? ¿Que no escuché? Bueno, Si alguien pudo imprimir lo que mandó la profe, porque a mí no me deja imprimirlo. ¿Alguien pudo imprimir los dos materiales que dio ella? bueno, sigamos. Fórmula de los compuestos de carbono. Como todos los compuestos químicos, las sustancias orgánicas se presentan mediante fórmulas a su diversidad y complejidad, ¿no? Entonces acá tenemos el propano. Este tomé el otro día, por ejemplo. Ustedes ven que termina en ano. Cuando termina en ano siempre hay simples enlaces. Y pro viene, te está diciendo la cantidad de carbonos que hay que dibujar. Es lo que yo les venía diciendo. Siempre el principio te marca cómo es la estructura. Pro viene de 3. Met viene de 1, por eso metano, gas metano. Etanol, por ejemplo, te está diciendo que que tiene 2 carbonos, ¿sí? Etanol, ol, significa que es un alcohol porque tiene el grupo ol, ya lo vamos a ver.
propano tiene 3 carbonos, se hace una cadenita de 3 carbonos acá, 1, 2, 3, se lo une, y el resto, como acá ya ocupó un electrón, el resto de los electrones los lleno con hidrógenos. Y esto es el propano. Y acá tienen los hidrocarburos alifáticos. Acá tienen la estructura compacta y desarrollada. Y acá la estructura de Lewis que yo le estaba explicando. Este cuadro lo amo. Ojalá me lo hubieran dado a mí así. Bien, entonces, acá tenemos este doble carbono. Acá tenemos el doble carbono y tenemos acá, por cada carbono, un electrón. Acá el negro. Y el hidrógeno, un electrón. Si ustedes se fijan, yo le dije que tenía que llegar a 8. 1, 2, 3, 4. 4 electrones tiene el carbono. Pero uno le da el hidrógeno, 5. Este hidrógeno otro, 6. Este hidrógeno otro, 7. Y con el que se une de este carbono, 8. De vuelta este carbono se unió. Tiene 1, 2, 3, 4. Con este que le dio el carbono, 5. Y con los otros bracitos se une a otro hidrógeno. 6, 7, 8. Esto es estructura de Lewis. Esto es estructura desarrollada de los compuestos orgánicos y esto es la estructura compacta. ¿Sí? Después está la fórmula molecular, que sería carbono 2, hidrógeno 6, que es la que menos se usa porque hay muchos isómeros moleculares. Esto es un doble enlace. Tenemos etano, eteno, etino. Fíjense, 2 etano, ano, simple enlace, eteno, eno, doble enlace, etino, ino, triple enlace. Acá, fíjense que acá era todo equitativo, rayita, 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 todo simétrico. Acá ya no le quedó otra que como hay un doble enlace, se haya una curvatura. Acá entonces tenemos un doble, así como doblado. Acá esta parte, al tener un doble enlace, le cuesta doblarse. Si ustedes me ven, ¿me ven a mí? Acá esto ahora le cuesta doblarse, plegarse. A eso me refiero. Cuando hay un doble enlace, le cuesta plegarse. Imagínense cuando hay un triple enlace, ya no se puede plegar. Plegar es lo que yo le mostraba hoy, que estaba esas azúcares que estaban como plegados formando un enlace alfa, un enlace beta. Eso pasa cuando es simple enlace. Y obviamente, como acá compartió, ya tiene 6 electrones, 7, le queda lugar para un bracito para compartir con el hidrógeno. Los hidrocarburos, chicos, es carbono, 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 hidrógenos, los bracitos que me sobran. Carbono solito y todo es los bracitos le presto al hidrógeno. Siempre va un carbono y un hidrógeno. Re fácil, esos son hidrocarburos. El problema es los compuestos, los hidratos de carbono. Esos son los problemas. Los alcanos o las parafinas. Los alcanos o las parafinas son hidrocarburos en los cuales los enlaces de carbono son enlaces simples. Entonces, acá tenemos el metano y acá tenemos el etano que yo le estaba explicando recién. Luego acá, fíjense que acá le estaba lo que yo le decía del met, que tiene un carbono, et, prop, but, 4, pen, 5, ex, 6, ep, 7, 8, 9, 10. Y así podemos seguir hasta 100, ¿sí? Hectanos, ¿no? Y acá está lo que yo les decía hoy de los octanos. ¿Vieron? Octanaje.
Los alcanos cíclicos se nombran exactamente igual anteponiendo la palabra ciclo. Eso está buenísimo, porque ahora era propano y ahora es ciclopropano. Antes tenía butano y ahora tengo ciclobutano. Tenía el hexano, que eran 6, y ahora tengo el ciclohexano. Nomenclatura de los alcanos. Bueno, ahí tienen para entretenerse y sigue un poco lo mismo. Metano, etano, ¿sí? Todos terminan en ano porque tienen todos simples enlaces. Los alcanos lineales, los radicales. ¿Qué pasa con los radicales? Esto es fundamental. Cuando empiezo a trabajar con hidratos de carbono, ya no voy a llamar metal, sino voy a decir metilo, metil, 4-metil, 4-metil hexano. ¿Qué significa? Que voy a tener en el carbono 5, voy a tener en el carbono 5 de la rama de los 7 carbonos, un metil. Entonces, cuando se pierde un hidrógeno, se convierte en un radical libre. Metano, metil, etano, etilo, propano, propilo, todo terminado en hilo. Pero siempre teniendo en cuenta que met es 1, et es 2, 3 es pro, y si termina en hilo, perdió un hidrógeno. Fíjense, es 3, hay 3, hay 2, hay 2. Acá hay 3 y acá perdió 1 y quedaron 2. Cuando perdió 1, pasó de propano a propilo. Propiedades físicas, son hidrofóbicos, obviamente. Esto es, acá tienen un ácido, el ácido palmítico. Este ácido palmítico, si no me equivoco, es uno de los quesos, es un ácido de los quesos. Fíjense que acá viene la parte hidrofóbica, que no es amigable al agua, la porción no polar, y acá viene la parte hidrofílica, el grupo carboxilo, que me permite que sea amigable con el agua. Algo parecido a esto es el detergente, nada más que en vez de ser un ácido, es una sal. Vuela este hidrógeno y tiene sodio. Entonces ahí tenemos un compuesto de carbono, un acetato de sodio, algo así, con la parte no polar atrás. Miren ustedes por gusto la lavandina o el detergente, perdón, la lavandina no, el detergente, la fórmula molecular que tiene, el ingrediente. Son de baja densidad, el punto de fusión aumenta. Bueno, esto quiero detenerme en esto. Las reacciones de los alcanos. El metano es el gas natural, propano. El butano en los encendedores, la gasolina, mezcla de hidrocarburos, ¿sí? Ahí están, siempre, como ahí está el propano, el metano, propano, todos estos gases. Bueno, a ver. Bueno, esto es para que ustedes lo lean, de los biogás y todo lo demás. Los alquenos o olefinas, hidrocarburos insaturados. Los alquenos son compuestos insaturados. Bueno, esto también hablábamos de los alquenos, que habíamos hablado de los el eteno, conocido también como etileno. Ahí está, eteno es este, y etileno es cuando perdí un hidrógeno, el radical libre. Es una sustancia que se utiliza en grandes cantidades en la industria de los polímeros orgánicos. El etileno es nada más y nada menos que el plástico. Todo. El etileno, el polímero de etileno, son las bolsas plásticas, chicos. De ahí viene el etileno, el eteno, ¿no? El eteno. Muchos etenos unidos, uno al lado del otro, forman un polímero llamado etileno. Nomenclatura de alquenos. Se toma como base de cadena continua de carbono más larga que incluye el doble enlace. Acá ya te empieza a enseñar, en esta parte empiezo a enseñar cómo se empiezan a nombrar. ¿Por qué?
Porque los dobles enlaces y los compuestos orgánicos tienen prioridad, porque ustedes imagínense esta cadena y ahora con un ácido acá, un grupo alcohol acá, un grupo acá. ¿Cómo lo nombran? Bueno, justamente en la química orgánica se hizo un orden, se estableció cómo nombrarlo. Para eso se llaman carbonos primarios, ¿sí? Bueno, esto lo dejo para que ustedes lo lean, pero se enumeran los carbonos de la cadena principal, empezando por el extremo donde se encuentra más cercano al doble enlace. Se nombran los radicales procediendo de igual forma para los alcanos. Finalmente se nombra la cadena tomando como base la terminación por eno. ¿Por qué? Porque tiene un doble enlace. Si no tuviera un doble enlace, es ano. Si tuviera un triple enlace, termina en ino. O sea que si yo tengo una cadena extremadamente larga como la de recién, acá, y tengo un doble enlace acá, no pienso a contar como 1, 2, 3, 4 desde acá. Empiezo a contar más cerca del doble enlace. Porque si en una cadena carbonada que no tuviera este grupo de carboxilo, ese doble enlace tiene mayor prioridad el carbono para empezarlo a nombrar. ¿Sí? Obviamente el grupo carboxilo, este es el carbono 1, porque tiene mayor prioridad para nombrarlo, que acá que no hay nada. Los alquenos, bueno, son no polares, similar a los alcanos, insolubles en agua, solubles en solventes no polares, menos densos que el agua, olores de grasa agradable. Bueno, recuerden que el agua es muy densa debido a la tensión superficial, fuerzas de cohesión, todo tiene que ver con la fuente de hidrógeno. La reacción de alquenos, esto es importante, son moléculas polinosaturadas, ¿sí? Los alquenos pueden sufrir reacciones de adición. ¿Qué significa de adición? Por ejemplo, si yo tengo un aceite, los aceites son el aceite de girasol. Esto es la reacción de síntesis de una margarina, así como lo ven, tal cual. Yo tengo el aceite, contento y feliz, el aceite de girasol, yo soy líquido. Hidrólisis, ¿verdad? Por ¿Cómo? el proceso de hidrólisis. No, hidrólisis vos rompes cadenas. Vos tenés el aceite contento acá y feliz y contento, ¿no? Y luego tengo el platino, que es un catalizador. ¿Qué significa catalizador? Que acelera las reacciones, lo hace más virulenta, más rápida. ¿Qué quiere hacer el platino? Que el hidrógeno se adicione al carbono. Entonces, dices, viene acá y dice fuera enlace, y el platino, por solo su presencia, porque es un catalizador, hidrógeno con hidrógeno, vienen y se adiciona. O sea, a este doble enlace viene un hidrógeno sustancia molecular, H2, y se le adiciona a este enlace, se adiciona acá y ocupa su lugar. ¿Y qué forma? Un alcano. Cuando vos tenés mucha cantidad de alcano, este aceite dejó de ser aceite líquido y se convirtió en sólido. Es una grasa plástica. ¿Por qué es una grasa plástica? Porque el hidrógeno ocupó todos los enlaces posibles, dejó ese pobre aceite que era líquido, feliz y contento en una grasa plástica. Y eso es la margarina, una grasa plástica. ¿Qué pasa con estos hidrógenos? Y a veces se pueden ubicar mal. Y en vez de ser cis, se ubica un hidrógeno acá y se convierte en trans. En vez de estar los dos hidrógenos acá abajo, uno malo se localiza acá arriba y se forma un hidrógeno trans. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Y qué pasa? ¿Qué tiene, profe? ¿Sigue siendo una grasa? Sí, pero es una grasa que a nosotros nos genera cáncer. Por eso es que dice, todos los chistes dicen libre de grasas trans. Y yo me pregunto, ¿por qué tiene que decir el aceite de girasol natural libre de grasas trans si el aceite de girasol es esto? No tiene posibilidad de que tenga grasa trans un aceite de girasol. Entonces, ahí entra otra cuestión, ahí entra el código alimentario, que es algo que nosotros siempre vemos, que el código alimentario, como el código civil,
Código Alimentario establece por un código qué tipo de ingredientes tenemos que sí o sí tener, sí o sí tienen que tener ciertos productos que consumimos para que sean saludables para nuestro cuerpo. En el Código Alimentario, por ejemplo, podemos ver que el pan, qué tiene que tener y qué no tiene que tener para que sea un pan saludable y para consumidor final, que no me pueden vender. Por eso es que también entran en juego un montón de cuestiones que sacan de las góndolas, ¿no? Pero todo eso está regulado en el Código Alimentario, en la ANMAT. En la ANMAT y el Código Alimentario, ¿no? La ANMAT es más de medicamentos, se lo conoce. Moléculas poliinsaturadas, hidrogenación, poliinosaturadas. Acá justo está abajo, la hidrogenación de aceite vegetal es un proceso comercial importante. A partir de aceite de soja y de semillas de algodón, se preparan margarinas y manteca vegetal. O sea, es una grasa plástica y por eso se vende más barato que la manteca. La dánica dorada. Perdón si la consumen, ¿no? Eteno, ahí tienen de vuelta nombres, propeno, buteno, es un solo enlace. El buteno y el normal buteno es exactamente igual, chicos. A veces van a decir, profe, pero yo lo encontré como normal buteno. Perfecto, normal buteno y buteno es exactamente esto. 1-penteno, ¿sí? Ya le pone 1, fíjense, del buteno, a partir del penteno le pone 1 ya. ¿Por qué? Porque no es lo mismo decir 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. O sea, si yo empiezo de acá o de acá es lo mismo para el doble enlace. Pero no es lo mismo decir empezó de acá 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya no es lo mismo para la distancia del enlace. Y lo mismo acá. 1, 2. Si yo cuento de acá, 1, 2, 3. Vuelvo a contar. 1, 2. El menor tipo de enlace es de acá. 1, 2. Y si yo cuento de acá, 1, 2, 3. Siempre tengo que adjudicar al enlace el menor número. Por eso es 2 penteno, porque empiezo a contar de acá y no de acá. 1 penteno. Y no cuento de acá. 1, 2, 3, 4. Porque estoy adjudicando el número 4 al enlace. 4 penteno no. Siempre tengo que empezar por el carbono más cerca del doble enlace. Bien. Y si yo pongo, ¿por qué acá no puse el 1? Porque, bueno, acá lo pongo porque es 1, 2, 3, 4. Y si lo pongo acá el doble enlace, 1, 2, 3, 4. Siempre estoy adjudicando 1, 2, 3. Siempre estoy adjudicando el menor número. Alquenos acetilénicos. Yo no me quiero demorar, son 24, terminamos la clase casi. Los alquinos son triple enlace, ¿sí? Ahí tienen lo mismo de vuelta, nada más que termina en ino, butino, pentino, oxino. Ahí tienen más nomenclatura para practicar. Las propiedades de los alquinos son iguales que los de similar a los alquenos. Las propiedades químicas también pueden actuar por reacción de adición. Siempre que haya doble o triple enlace puede hacer reacción de adición. Se agrega un bromo, un yodo, un ácido clorhídrico, una molécula de agua. ¿Y para qué es importante esto? Es importante porque de un alqueno puedo formar un alcohol. ¿Sí? Un alcohol. Si yo tengo un aceite, se puede oxidar. ¿Se entiende? El alcohol, por ejemplo, el vino, se pone rancio si está abierto. ¿Por qué? Porque se le incorporan oxígenos y se pasa a ácido acético. Y de ahí tengo vinagre. Entonces, es importante porque cuando hay dobles enlaces y hay grupos alcoholes, se pueden seguir oxidando las cosas. De ahí también puede pasar que los medicamentos se venzan, que los jarabes, bueno, un montón de cuestiones. Por eso los frascos esmerilados, porque la luz ultravioleta acelera eso, porque la luz solar acelera las reacciones de adición, de síntesis. Bueno, un montón de cuestiones que tienen que ver por qué el frasco viene esmerilado, por qué viene oscuro y no viene transparente, por qué, bueno, pues por esto, por las reacciones que se pueden producir gracias a la presencia de luz o de oxígeno. En el caso de los ciclos alcanos, y vamos terminando, ahí tienen los ciclos alcanos, que ya lo vimos.
Y acá ya se vienen acercando los ciclos alquenos, son los mismos que los anteriores, pero hay doble enlace, fíjense, acá no había nada en el medio, ¿ven? Estas estructuras son más difíciles de que existan porque son tensas, inestables estas estructuras. Esta es muy conocida como, ¿se acuerdan el anillo de 5 del beta-lactámico? ¿Se acuerdan? El anillo B. El medicamento, sí. Del beta-lactámico, nada más que no tenía nada, era la casita. ¿Ve? Ahí se dan cuenta porque es un anillo de 5. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Es un anillo de 5 porque tenía 5 carbonos. Ciclopentano era. Y luego acá tenemos los hidrocarburos aromáticos, que ahí, bueno, de vuelta está el cloro. Y acá está el para, ¿vieron? Acá está el para, acá está el orto y acá está el cis. ¿Ve? Y dimetil es porque 1, 2, di de 2, metilos que hay acá arriba, y benceno porque toda estructura de anillo es benceno. Clorobenceno, metilbenceno, nitrobenceno, que esto es el trinitrobenceno, es de la dinamita. El trinitrobenceno es de la dinamita. Acá es nitrobenceno, no es lo mismo que 3 nitro. Nitro es nitrógeno, acá no se ve. NH2 es nitro. Cuando hay 3 nitros juntos, 3, 1, 2, acá 3, 3, 1, 2 y 3 nitros es la dinamita. Y acá tenemos los hidrocarburos, los butanos, el metilpropano, bueno, un montón de otros más. Propiedades, todos insolubles en agua. Ahí bien piensen en la anilina. Bueno, la anilina tiene una parte que es, pero ya vamos a ver por qué. Reacción de sustitución. Grupos funcionales hidrocarburos, familias orgánicas, grupo funcional. Y acá viene el problema porque nos vamos acercando a los hidratos de carbono. Y esto, quería terminar acá, esto se lo tienen que saber como su nombre. Se lo tienen que saber como si fuera su DNI. Porque esto lo van a ver en todos lados. Un alcohol, un éter, un aldehído. Recuerden que yo nombré hoy aldehído, una acetona, que es para quita esmalte. Tengo al ácido carboxílico, el ácido acético. El ácido acético, que 70-30 de ácido acético mata la Escherichia coli. Es re importante conocer las propiedades que tiene. En cambio, la lavandina no mata la Escherichia coli, no inhibe el crecimiento, sí el ácido acético 70-30. Acá tenemos un éster, la amina, acá está la amino, ¿ve? Acá está trinitro, acá el nitrobenceno, ahí está el NH2, una amina, son potentes las aminas. Las carboxiamidas, miren, carboxiamida, si no les suena esto a un antibiótico, miren el grupo funcional. El nitrilo, ojo, está el ácido nítrico, el cianuro, esto es el cianuro, también puede ser el cianuro, ¿ves? Prefijo cianuro. El cianuro de sodio es el veneno más poderoso que puede haber. En un segundo te puede matar. El haluro de acilo significa que esta X puede estar ocupado por cualquier halogenuro. Y bueno, y ahí empiezan. Este es el orden de prioridades para poder nombrarlos. Si yo tengo todos los grupos funcionales en una molécula larguísima, tengo de menor a mayor. Siempre arranco por el ácido, como les dije hoy. Si yo no tuviera el ácido, arranco por el otro extremo. Pero como tengo el ácido, que es un grupo prioritario, se arranca a nombrar desde el S-carbono. Y los quiero dejar y me va a quedar... ya no me... A ver si me queda bastante, me queda la mitad. Sí, me queda bastante, que lo vamos a dejar para la próxima clase, la mitad, para ya arrancar después con hidratos de carbono y viene metabolismo. O sea, no hay mucha opción de que esto no lo pueden empezar a estudiar de ayer. ¿Sí? Tienen que empezar a leer, y yo diría que ya empiecen a leer desde lo básico. Por eso es que yo arranqué al revés con micro, arranqué más tranqui en micro, que se sientan más tranquilos para poder ustedes abocarse a hidratos de carbono y química del carbono, porque sé que viene una deficiencia enorme de química en ustedes. Y bueno, la deficiencia de química hace que ustedes
les dé mucha ansiedad querer saber todo, pero no es que tienen que saber todo, sino que tienen que tener los conocimientos claros, tranquilos, concisos, porque después de esto, en realidad se reduce a metabolismo. Todo esto se reduce a metabolismo, a que yo sepa bien metabolismo, a que cuando la profesora empiece a hablar, porque se hidroliza, porque actúa la enzima sobre esto, y a la célula diga, y bueno, vos sos una grasa, entonces vos vas a seguir esta hidrolización en la mitocondria, porque me vas a dar energía, y vos vení que sos un ácido carboxilo, vos me vas a venir te voy a metabolizar en el citoplasma porque vos me vas a dar otro tipo de energía. Tienen que saber de dónde viene esto, porque si no, nadie es malo para aprenderse metabolismo sin conocer compuestos orgánicos. Terminamos la semana que viene compuestos orgánicos, carbono, le vamos a dar duro para arrancar con hidratos de carbono ya. Y yo creo que hidratos de carbono nos puede llevar 2 clases más y arrancamos con metabolismo y se nos termina ya casi el año. Así que la idea es que terminen con metabolismo y con algo de digestión. ¿Sí? Después cualquier cosa... Profesora, el metabolismo vamos a dar las reacciones solo de la célula, los eritrocitos. ¿De qué? Los eritrocitos. De la célula, los glóbulos rojos. No, metabolismo damos todo, las grasas, todo, digestión, tenemos que dar un montón. Todo, desde que vos consumís un pedazo de carne, ¿qué pasa todo? ¿Qué enzimas actúan? Todo, en la saliva, la tialina, en el ácido gástrico, cómo está conformado el ácido gástrico, en los ácidos biliares, cómo están en el compuesto, todo tenés que saber. Ok, gracias. Y después, en la célula, el ciclo de Krebs y todo eso, vamos a ir hasta ver hasta dónde podemos llegar. La idea es que se vea todo. Profe, Sí, yo me retiro. Sí, ya están todos libres. Adiós, que tenga buena semana. Ustedes estudian mucho, lean mucho. Sí, Chao, profe, hasta luego. Pase buena semana. Bueno, chao, chao.